En sintonía con tu ser, 103.7. Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia, en mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, este nuevo martes. Son las 19:09 de la tarde. Y hoy tenemos un programa, como todos los martes, muy intenso, mucha información. Esta información que nos las hace llegar Fernando Cabaleiro, es abogado ambientalista de naturaleza de derechos. Esta información también que nos las hace llegar Mónica López, especialista en física cósmica. Y también vamos a tener la oportunidad de leer algunos párrafos del libro de Soledad Barruti. El libro se llama Mala Leche, periodista que se ha especializado en sacar a la luz, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la alimentación o la mala alimentación, mejor dicho, que tenemos los seres humanos. Y también tenemos la palabra de Gisela Ruiz Díaz, de Artesana. Ella nos va a decir por qué es importante no consumir lácteos. Y por último, la palabra de mi gran amiga Alicia Espano, astróloga, que nos va a hablar un poquito de la luna nueva. Tenemos algunos audios que Facu los va a ir preparando. En este caso, el audio es sobre el amparo, la acción de amparo por parte de comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeminismos, consumidores y consumidoras y emprendimientos de la agricultura familiar de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a escuchar atentamente. Bajo el título Un trigo de libertad, se solicita como medida cautelar la suspensión de la liberación del trigo transgénico HB4 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeminismos, consumidores y consumidoras y emprendimientos de la agricultura familiar de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se presentaron ante la justicia para detener la liberación del trigo transgénico en dicha jurisdicción provincial. La causa
quedó radicada en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del doctor Néstor Adrián Salas, secretaria a cargo de la doctora Florencia Vanina Piñeiro. Se trata de una acción de amparo ambiental colectiva inédita por su representatividad pluricultural, para que se suspenda la liberación del trigo transgénico HB4, con tolerancia a la sequía y al agrotóxico glufosinato de amonio, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y a su vez cuestionar la omisión de las autoridades provinciales de actuar sobre la grave problemática de los organismos genéticamente modificados, ignorando leyes provinciales y la propia constitución local. Los organismos genéticamente modificados, junto a los agrotóxicos, son la base de un modelo agroindustrial absolutamente agotado, que ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo al ambiente, la biodiversidad y la salud humana. La acción judicial titulada Un trigo de libertad propone un nuevo enfoque del abordaje jurídico de la problemática de los organismos genéticamente modificados, que hasta ahora se abordó exclusivamente sobre la perspectiva del rechazo a estos organismos y solo contra el Estado Nacional. En cambio, en esta acción se propone, por un lado, la defensa y protección de quienes toman parte del sistema agroalimentario y producen conforme a paradigma ambiental de la Constitución Nacional. Ello es respetando los ciclos de la naturaleza y en armonía con la diversidad biológica y sin comprometer los bienes ambientales de las generaciones futuras. Y por el otro, involucrar y responsabilizar a las provincias, que son las primeras que deben velar por la diversidad biológica y el cuidado de los bienes ambientales, entre ellos los recursos genéticos. Precisamente el actual régimen reglamentario de los organismos genéticamente modificados en Argentina presenta un grave déficit federal. Por ello, la base argumental de la acción reposa en el reclamo de los emprendimientos agroecológicos, principalmente de producción de trigo agroecológico, que forman parte de la agricultura familiar, exhortando al Estado provincial el reconocimiento de su derecho a la producción agroecológica, para la cual el trigo transgénico es una amenaza de daño irreparable. A su vez, representantes de comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeministas y de consumidores de la provincia reclaman por el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria, ya seriamente afectados por el modelo agroindustrial, pero con la liberación del trigo transgénico, materia alimentaria fundamental de la dieta diaria en nuestro país, importa una situación de irreparabilidad que proyecta sus consecuencias hacia adelante de modo transgeneracional. En efecto, la liberación del trigo transgénico HB4 se perderán todas las variedades de trigo que se vienen adaptando y usando por muchos emprendimientos agroecológicos que cada vez son más, además de resentir gravemente y hacer imposible dicha producción, importantísima para la alimentación adecuada y la salud en tiempos de COVID-19. Monte Callado de Tandil, Fincas del Paraíso de Trenquelauquen, La Permanencia de Bragado, La Semilla de Bolívar, Paititi de Sierra de los Padres, Tarpuy de General Alvarado, La Criolla de Mercedes, La Bonita de Saladillo, Finca Los Manantiales de Necochea, Resapo de Mar del Plata, Tierra Fecunda de Marcos Paz, son los emprendimientos de la agricultura familiar y de producción de trigo agroecológico, representativos en la acción judicial y de un modelo agroalimentario posible y necesario
en esta sociedad que transitamos, con pandemia incluida y el aumento de la contaminación del agua, el aire, desertificación de los suelos y la pérdida de diversidad como consecuencia de la agricultura industrial química. Se señala en la demanda que la agroecología se trata de un sistema de agricultura en auge que genera la producción de alimentos sanos y de mucho valor nutricional, respetando el ambiente y la diversidad biológica por su característica sustentabilidad ecosistémica, advirtiendo que todos los emprendimientos agroecológicos que forman parte de la acción judicial y los demás existentes en la provincia de Buenos Aires, de liberarse del trigo HB4, les representaría abandonar sus proyectos de producción de trigo agroecológico ante el altísimo riesgo de contaminación genética. También participan del frente actor de la demanda judicial integrantes de comunidades originarias de la provincia y asambleas y organizaciones de pueblos fumigados que se componen de vecinos y vecinas de distintas localidades que se han autoconvocado en los últimos 15 años para denunciar y reclamar ante los impactos que genera el modelo agroindustrial con los paquetes tecnológicos de semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos. Se apunta a la presentación judicial que esos impactos en la salud se observan claramente en el aumento de los indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles y la tasa de cáncer, los cuales a su vez se hacen evidentes e inocultables en la proliferación exponencial de centros oncológicos que se ha producido en las últimas décadas en cada pueblo de la provincia, atravesada por el modelo agroindustrial y que ahora se suma al agravante de aumentar el uso de venenos incorporando el glufosinato de amonio en el menú de opciones y nada más ni nada menos que en el trigo. Planteo judicial. Concretamente, la acción judicial plantea la inconstitucionalidad por omisión del gobierno provincial en cumplir con la conformación y funcionamiento de una comisión creada por la ley 12.822 para evaluar y emitir un informe interdisciplinario con participación social y de las universidades públicas en relación a los impactos de los organismos genéticamente modificados. Se indica que ese informe al día de hoy no es para saber de qué se trata estos organismos, sino para poner sobre la mesa institucional los graves daños ocasionados que sabemos que causan estos organismos y avanzar en su prohibición absoluta en el territorio provincial. Daños que, aunque observables empíricamente, se siguen ignorando por las autoridades y ocultando por las corporaciones del agronegocio. ¿Se han hecho las suficientes pruebas con estos organismos para no tener que arrepentirnos en un futuro cercano? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los diferentes países para evaluar su peligrosidad en el ecosistema y en la salud humana? ¿El Ministerio de Salud u otro organismo oficial ha certificado la inmunidad del ser humano a estos organismos? ¿Se ha evaluado el riesgo sobre la salud humana o animal, por ejemplo, el peligro de resistencia a antibióticos? Si la liberación de transgénicos como actividad antrópica debe someterse a un estudio de impacto ambiental obligatorio, si la introducción de los transgénicos en Argentina está asimilada a partir de un debate público, o es un simple concepto de innovación genética para cosechar mayores ganancias a través de patentes de algunos países. Son algunos de los interrogantes que se plantean en los fundamentos en la mencionada ley, cuyas respuestas
las organizaciones, comunidades y asambleas ya tienen y se lo hacen saber al juzgado actuante. El Estado provincial omitió responderlas con políticas públicas en la materia, extendiendo la situación de riesgo indefinidamente. La ciencia digna presente. En ese sentido, con el amparo judicial se presentan 7 dictámenes en calidad de informaciones sumarias calificadas por profesionales especializados y con conocimiento de los riesgos que implican los organismos genéticamente modificados, más precisamente el trigo HB4 y su agrotóxico asociado al glufosinato de amonio, que recomiendan al juzgado actuante la no liberación del trigo transgénico por representar un riesgo de daño grave a la salud humana y la biodiversidad, con grave afectación de la soberanía alimentaria. Se trata de Rubén Nodari, licenciado en Agronomía por la Universidad de Paso Fundo, maestría en Agronomía por la Universidad Federal de Río Grande y doctorado en Genética. Walter Pengue, ingeniero agrónomo con especialización en fitotecnia, mejoramiento genético vegetal. Javier Sousa Casadiño, ingeniero agrónomo con orientación en producción agropecuaria. Carlos Carballo, ingeniero agrónomo, FAUBA, magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología. Alejandro Benatar, doctor en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra neonatólogo, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Argentina. Fernando Frank, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, con especialización en agroecología. Dictámenes. Javier Sousa, en su dictamen, concluye: no recomendaría la liberación del trigo transgénico en principio porque es una tecnología que no se direcciona en las causas de los problemas, por ejemplo, el cambio climático. Walter Pengue señala: no lo recomendaría en primer lugar porque no contamos con información completa y además claramente acumulamos mucha experiencia con respecto a los enormes costos sociales, ambientales, agronómicos, comerciales que han implicado la liberación de estos organismos genéticamente modificados y, digamos francamente, la arrogancia que puede tener alguna perspectiva científica parcial que trabaja solamente desde el plano biotecnológico con una muy pobre mirada y análisis integral de sus impactos. Alejandro Benatar sostuvo: considero que no hay motivos científicos que ameriten aprobar esta variedad de trigo transgénico con tolerancia a estrés hídrico y a glufosinato de amonio y que probablemente agraven la crítica situación ambiental y de salud que tenemos en nuestro país por la excesiva utilización de pesticidas. Fernando Frank fue categórico: de ninguna manera considero que el trigo HB4 no debe ser liberado al mercado y que los granos producidos en los ensayos deben ser destruidos. Carlos Carballo, en la misma línea, opinó: considero que debe rechazarse del trigo transgénico HB4, ya que no solo multiplica riesgos, cuestiona la continuidad, difusión de modelos productivos más respetuosos del ambiente y de la vida, e incrementa la dependencia de productores y consumidores
sino que atenta contra la democratización de la sociedad, condicionando la posibilidad de avanzar en un desarrollo económico, ambiental, social, cultural, política y éticamente sustentable. El doctor Medardo Ávila Vázquez acota, en cuanto al glufosinato de amonio, agrotóxico asociado al paquete transgénico HB4, le indicó al juzgado que por el estado de la ciencia actual, como el glufosinato interfiere y altera las acciones biológicas de sustancias vitales como glutamato y glutamina, y muy probablemente también glutatión, más los datos de daños cerebrales, genéticos y reproductivos, consumir alimentos con residuos de glufosinato genera un riesgo para la salud de las personas inaceptable. El derrotero de opiniones calificadas, ilustrando el Poder Judicial, la información científica disponible que aconsejan la no liberación del trigo transgénico, fue cerrado por el profesor Rubens Nodari, del hermano país de Brasil, quien le advierte al juzgado que de liberarse el trigo transgénico, el escenario será similar al que se produjo con la liberación de la soja transgénica. Las inevitables contaminaciones impidieron la continuidad de la producción orgánica a la escala realizada antes de la liberación de la soja transgénica, perjudicando principalmente a quienes no quieren utilizar la nueva tecnología. Ni los científicos ni los organismos reguladores tienen la prerrogativa de legitimar lo desconocido. Aprobar la comercialización del trigo es un intento de tener razón y de equivocarse, porque además de la ausencia de estudios esenciales, los datos proporcionados no tienen la solidez científica de una evaluación de riesgo mínima y éticamente aceptable. La ausencia de pruebas nunca debe tomarse como prueba de ausencia. Asimismo, este bloque de referencia fue robustecido con el informe del doctor Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, CONICET, preparado exclusivamente para la acción judicial y en el que informa al juzgado que ha realizado investigaciones sobre el glufosinato de amonio y ha observado efectos genotóxicos, neurotóxicos y de afectación del sistema nervioso que provocan la exposición al mismo, detallando los resúmenes de cada uno de los trabajos. Y por último, el doctor Leonel Gladstone Jr., profesor adjunto de la Facultad de Derecho y del programa de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad Federal Fluminense, doctor en Derecho por la Universidad de Brasilia, autor de la obra El Derecho a la Agroecología, quien elaboró un dictamen jurídico sobre la importancia de reconocer el derecho humano a la agroecología. Las medidas judiciales que se solicitan, dada la gravedad y la situación de riesgo de daño grave e irreparable que representa la aprobación comercial del trigo transgénico, se solicita al Poder Judicial Provincial que hasta tanto no se emita el informe de la Ley 12.822 ni se cumpla con el orden público ambiental de la provincia de Buenos Aires, ello es la exigencia de la declaración del impacto ambiental a nivel local y con una instancia de participación ciudadana bajo los estándares establecidos por el Acuerdo Escazú, se dicte una medida cautelar innovativa prohibiendo el uso y liberación a cielo abierto del trigo transgénico HB4 en todo el territorio bonaerense. Asimismo, se solicita que se le ordene a la empresa Indiar Sociedad Anónima, titular del trigo transgénico HB4, la destrucción de todas las semillas de trigo HB4
que se encuentren acopiadas en el territorio bonaerense, ya que se han utilizado más de 6.200 hectáreas en todo el país bajo la excusa de ensayos y experimentación de dichos organismos. Gran parte de ellas se encuentran en territorio bonaerense. Pero en realidad se trató de un proceder subrepticio para multiplicar las semillas de la variedad transgénica y salir a la venta apenas se obtenga la liberación comercial. En este sentido, las mismas autoridades nacionales han sido cómplices al permitir esta situación, consolidándola con la resolución 41-2020, en la cual se aprueba el trigo transgénico con la condicionalidad de la comercialización a la espera de la autorización en Brasil, no así a la reproducción y multiplicación, que es lo que está efectivamente sucediendo actualmente en plena cosecha de trigo en las 6.200 hectáreas camufladas de experimentales, gran parte de ellas son territorios bonaerenses. Se concluye la presentación judicial señalando que en este contexto pandémico y de colapso ambiental, la liberación del trigo en la provincia de Buenos Aires como parte de un modelo que pretende consolidarse en la pospandemia, se convierte en un despropósito inaceptable que ignora las consideraciones que hizo la relatora especial del derecho a la alimentación de la ONU en el año 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. De ahí la importancia de exigir que se resguarde, proteja y promocione la agroecología, y en el caso concreto de todos los emprendimientos de la provincia de Buenos Aires que producen trigo agroecológico, los cuales en los tiempos que corren ante un régimen agroindustrial que se impone sin reconocer límites ni siquiera en el pan de cada día. Transforman su obrar diario en la conexión con la tierra y ofreciendo alimentos que fortalecen sistemas inmunológicos en un acto revolucionario y un auténtico designio de libertad. Participan y acompañan la acción judicial las organizaciones, comunidades y asambleas que se participan y acompañan a la acción judicial colectiva son los siguientes: Establecimiento Agroecológico Paitití, en General Pueyrredón, La Bonita, Agroecología Saladillo, Trigo Montecallado, Tandil, Finca del Paraíso, Trigo Agroecológico Trenquelauquen, Tarpuy Agroecología, General Alvarado, Tierra Fecunda, Marcos Paz, Agroecología Los Manantiales, Necochea, Trigo Agroecológico La Permanencia, Bragado, La Criolla Agroecología Mercedes, Grupo La Semilla de Bolívar, Vivero Semillando, Lobos, Conciencia Agroecológica 9 de Julio, Comunidad Mapuche, Raculchet, representante de los pueblos originarios de Aguita, Calchaquí y Mapuche en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, Ecos de Saladillo, Coplaza de Lobos, Subversión Luján, Colectivo Tierra Viva Bolívar, Generaciones Futuras, Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, Establecimiento Agrícola Repsapo, Mar del Plata, Paren de Fumigarnos, Mar del Plata, Las Flores Libertarias, Marcos Paz, Asamblea Autoconvocados Trenquelauquen, Agroecología El Guajiro, Lobos, Observatorio de la Ciudad Naturaleza de Derechos, Foro Ambiental Los Toldos, Ecos de Chivilcoy, Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, Frente de Lucha de Soberanía Alimentaria, Paremos el Desierto Verde, Mar Chiquita,
Asociación Civil para el Impulso de la Agroecología y el Buen Vivir de Ayacucho, Paren de Fumigar Pergamino, Asamblea Paren de Fumigar Chascomús, Colectivo Ecofeminista San Andrés de Giles, Grupo de Estudios sobre Género y Territorio de Ayacucho, Asociación de Consumidores Argentino, Asamblea por el Agua y el Ambiente de Chivilcoy. Bueno, como verán, todos los fundamentos expuestos no son nada improvisados, ¿no? Estas personas que dieron sus fundamentos desde una mirada científica y jurídica, y ellos niegan rotundamente la entrada del trigo transgénico HB4. Me pregunto, ¿qué le estamos dejando a las generaciones futuras? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Vamos camino a la autodestrucción. Esto es así, si no cambiamos de rumbo ya, vamos camino a la autodestrucción. Somos todos y absolutamente todos los que estamos pisando este planeta Tierra somos responsables. Y me parece que es momento de actuar ya, ¿no? Este planeta es nuestra casa, nuestro hogar. Aprovecho a saludar a mi oyente más joven, Maxi, y a su mamá Lorena, quien siempre nos están escuchando, a Elma también, y muchas gracias. Y vamos a ir un pequeño corte, y vamos a continuar con Mónica López, que nos va a hablar un poquito de la capa de ozono, qué está pasando. Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Despiértate y ahora fíjate bien, aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio, no hay nada que decir, ni a quién recurrir. Me estás frenando, basta, yo sigo andando. Me están matando, quemando, me están enfermando. Esto está mal, muy mal, ya no sé qué es normal. Yo no estoy postrado
Hola, queridos oyentes. Bueno, le habla Mónica López una vez más, de acuerdo a todo lo que yo hago con física cósmica. La acá amiga Carmen me ha pedido a ver si le podía grabar algo, aunque mis condiciones de salud no son las más óptimas porque me han realizado un estudio y bueno, la zona de la garganta ha sido un poco afectada con el mismo, así que voy a poner lo mejor de mí para ver cómo sale este audio. Bueno, para hablar de la capa de ozono, más o menos nos tenemos que remontar al 31/12 del 2020, donde ¿qué le está pasando a esta capa de ozono? Bueno, esta capa de ozono es como que no nos deja de sorprender nunca. Sin precedentes se cerró el agujero de la capa de ozono, pero no acá, sino en la zona del Ártico. La capa de ozono va en camino a su recuperación total. ¿Y cuál fue el motivo? El agujero sin precedentes de la capa de ozono de la capa de ozono que estaba alrededor de la Tierra, por eso a veces se llama estratosférico o capa de ozono estratosférico, que es lo mejor, sobre el Ártico se cerró. El motivo de su desaparición no tiene nada que ver con la reducción de la contaminación que permitió el confinamiento a causa del coronavirus, sino más bien con una ola de calor, según lo afirmó en su cuenta de Twitter el servicio de monitoreo de la atmósfera Copérnicus. El vértice polar se dividió, permitiendo la irrupción del aire rico en el ozono en el Ártico, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicado en la parte media y alta de la troposfera y la estratosfera, explica Copérnicus. Copérnicus nada más ni nada menos que, como yo les decía, es un centro de monitoreo. Te recuerda a Copérnico, por eso se llama Copernicus, porque bueno, lógico, yo hablo en otro idioma. Copérnicus añade que si bien parece que el vértice polar, al cual ellos llaman vórtice, aún no llegó a su fin y se reformará en los próximos días. Los valores de ozono no volverán a los niveles muy bajos vistos a principios de abril. Un clima normal deja el agujero de ozono más pequeño desde su hallazgo, o sea, queda un poquitito nada más abierto. Es como si uno imagina una placenta rota, un cachito nada más quedó, el resto se cerró. Todo se descubrió a fines de marzo, cuando un fenómeno, o sea, marzo del 2020 estamos hablando, cuando un fenómeno extraordinario dejó a la comunidad científica totalmente descolocada. Se detectó en el Polo Norte un agujero de enormes dimensiones en la capa de ozono, gas que protege a la Tierra de la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol. Acuérdense cuando hablábamos de la luz solar, que no solo tiene colores, nosotros cuando lo hacemos pintar lo vemos amarillito, rojizo, un poquito blanco y amarillo claro. Bueno, hay muchos otros colores, como lo que estoy diciendo, que es el color ultravioleta. A principios de abril, la Agencia Espacial Europea, ESA, en sus siglas en inglés, confirmó su experiencia empleando datos del satélite Sentinel-5P de Copérnicus. Aunque no era un fenómeno aislado, porque ya se habían producido mini agujeros sobre el Polo Norte. En otras ocasiones sí era inédito su tamaño, 1 millón de kilómetros cuadrados y su duración. O sea, tener un agujero de ozono de 1 millón de kilómetros cuadrados y que durara tanta cantidad de años, y la verdad que yo no sé cómo sobrevivimos, porque las pestes que hay y las enfermedades que hay traídas desde el Sol hacia la Tierra, y bueno, esto es producto de todo aquello, ¿no?
Y bueno, ahora no nos quejemos de lo que nos está pasando. Y la Tierra hizo mucho para que la capa de ozono muriera. Entonces, lo más lógico es lo que pasó. La principal teoría que explica su formación pasa por unas condiciones atmosféricas poco habituales, señala la DPA. Según los científicos, unas temperaturas inusualmente gélidas en la estratosfera hicieron que se desplomen los niveles y se abra este agujero en la capa de ozono estratosférico sobre el Ártico esta primavera, del mismo modo que se produce desde hace décadas en la Antártida, décadas en la Antártida tras ocurrir el invierno austral. Claro, en algún momento yo hablé de la lluvia austral y de lo que nos estaba pasando acá, a nosotros en la zona antártica. Bueno, ahora el proceso se está dando a la inversa, se está dando en el Ártico, pero con un gran reflejo sobre nuestra propia sociedad. Normalmente las temperaturas mínimas en el Ártico tienden a ser menores que en la Antártida, porque no se alcanzan niveles tan extremos. Pero este año unos potentes vientos alrededor del Polo Norte atraparon aire frío. Este fenómeno se conoce como vórtice polar. Es lo que yo les decía, no vértice, sino vórtice, porque es un viento. La pérdida de este gas llegó al 30% en la vertical del Polo Norte, con temperaturas por debajo de menos 80 grados. La estratosfera sobre el Ártico es demasiado cálida y el vórtice polar demasiado inestable para que se dieran esas condiciones. El agujero de la capa de ozono en la Antártida se intensificó hace décadas por las emisiones industriales de gases que destruyeron el ozono, un gas protector de la vida en la Tierra frente a los rayos ultravioleta. O sea, nosotros lo necesitamos los dos, los rayos ultravioleta, y necesitamos esto, necesitamos que la capa de ozono esté como realmente tiene que estar. La prohibición de estos compuestos en el protocolo de Montreal en 1989 permitió que ese fenómeno inusual en el Ártico disminuya en la actualidad. Bueno, si me esperan un poquito, voy a buscar a ver si me han mandado más material y qué es lo que está pasando. Un segundo, por favor, así podemos continuar. Como verán, mi voz no es la mejor porque me han hecho unos estudios en la garganta y bueno, en eso estamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la capa de ozono en la actualidad? El desgaste grave de la capa de ozono provocará el aumento de los casos de melanoma, cáncer de piel, cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en los humanos y en otras especies. También afectará a los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta. La prueba está que mi quinta ya no es la misma. Yo felicito al que tiene la quinta igual. Acá hace 10 años atrás las cosas no eran así. Y yo le echaba la culpa solo al aire, cuando vemos que hay otras cosas más. ¿Ven? O sea, esto está en el aire, pero hay más cosas. ¿Qué está pasando en la capa de ozono en el año 2020? Un segundo. No se olviden que a mí me envían todo esto a través de paper y yo tengo que tratar de dar justito en la tecla para poderlo abrir y transmitírselos a ustedes. En el 2020 añade un fenómeno extremo más a su calendario, el mayor agujero de la capa de ozono en el Ártico. Sin embargo, el agujero de la capa de ozono se cerró en abril tras el aumento de las temperaturas en la estratosfera que culminó con una entrada de aire rico en ozono procedente de la atmósfera inferior. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que se puede volver a ir. Está en nosotros quererlos cuidar. Pero también la capa de ozono es brava. ¿Cuál es el estado actual de la capa de ozono 2020? En 2020 el agujero de la capa de ozono mide más de 23 millones de kilómetros cuadrados. Son malas noticias y el problema no está resuelto.
La mejor puntual de 2019 podría deberse al aumento de las temperaturas en la estratosfera del Polo Sur. Eso sería muy bueno. ¿Dónde está el agujero de la capa de ozono? Lo vemos ya. El agujero de ozono es más notorio en la Antártida debido a las temperaturas que se alcanzan allí. ¿Ven qué es lo que yo les decía? Mandan a decir lo mismo que está investigado acá. O sea, nosotros no resolvimos el problema. Una cosa es que el Ártico haya resuelto algo, pero nos mandó todo el aire para acá y acá estamos sufriendo el aire de una capa de ozono alterada. Por eso se alteran las plantas, se altera todo. El cloro producido por la naturaleza, escucharon bien, ¿no? El cloro producido por la naturaleza, fundamentalmente en los volcanes, se disuelve fácilmente en las nubes, por lo que llega a la estratosfera en pequeñas cantidades. Vemos si hay algo más que han mandado que sería importante. ¿Cómo se recupera la capa de ozono? Vemos un poquito, si nos deja. El Washington DC nos dice la capa de ozono finalmente se está recuperando del daño causado por los aerosoles, los refrigerantes, según un nuevo informe de las Naciones Unidas. La capa de ozono habría estado disminuyendo desde fines de los años 70, o sea, hace mucho, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que está destruyendo la capa de ozono? Se trata del CFC-11, un poderoso gas de efecto invernadero que destruye la capa de ozono. El poder destructivo de 1 tonelada de CFC-11 equivale al de cerca 5.000 toneladas de CO2, o sea, anhídrido carbónico, ¿no? CO2, carbono. ¿Qué está pasando con la capa de ozono en los CFC? Bueno, ¿qué pasó? Se ha propuesto que el mecanismo a través de los cuales el CFC ataca la capa de ozono es una reacción fotoquímica. Al incidir la luz sobre la molécula de CFC, se libera un átomo de cloro que con un electrón libre. Bueno, acá tenemos que hablar bien de los electrones libres y los electrones que no son tanto. Denominado radical cloro, muy reactivo y con gran afinidad por el ozono, que rompe la molécula en este último. Una molécula cuando se rompe es muy difícil que se vuelva a reconstruir. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Cuándo se va a recuperar la capa de ozono? Bueno, y acabamos a esto, así le damos final porque mi voz no da para más. O sea, lo que no da para más es mi garganta, me raspa mucho la garganta en este momento. Los expertos calculan que para el año 2030 la capa estará completamente recuperada en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur habrá que esperar hasta el 2060. Gran parte del ozono que hay en nuestra atmósfera se concentra en la estratosfera entre los 15 y 50 kilómetros de altitud. Bueno, yo quisiera ser más específica sobre todo esto, pero no me da la voz. La voz sí me da, lo que no me da es la garganta porque ya les dije, me han hecho un estudio y han quedado afectadas la tráquea y las cuerdas vocales. Voy a tardar unos días en recuperarme y tal vez un poco más. Muchas gracias por todo y nos vemos en cualquier momento. Chao. Gracias, Mónica, gracias por tu tiempo, por toda la energía que pusiste, ¿no?, para transmitirnos tanta información. Y sí, como Mónica nos decía, el CFC es en realidad los clorofluorcarbonos, así son llamados. Y estos pueden mantenerse activos en la atmósfera durante más de 100 años. Y ustedes que están del otro lado dirán, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Bueno, ¿dónde se encuentran estos CFC? Se encuentran, escuchen bien, en los refrigeradores, congeladores, sistemas de aires acondicionados, aerosoles,
y espumas sintéticas y bueno, muchos más también. Entonces, ¿por qué recalcamos esto? Y bueno, vamos a proponernos seguir apoyando esto que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Entonces, vamos a minimizar, vamos a proponernos minimizar el consumo de todos estos elementos que perjudican tanto a la capa de ozono y que tiene que ver nada más ni nada menos que con nuestra vida. Es muy sencillo. Vamos a ir un pequeñísimo corte y bueno, en la segunda parte vamos a ofrecer material de Soledad Barruti, la palabra, mejor dicho, yo voy a interpretar el texto de Soledad Barruti en su libro de Mala Leche, y tenemos la palabra de Gisela y de Alicia Spano, por supuesto. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. No se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. La muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Quédate un rato más. Estás bien acompañado. 103.7. Definitivamente nuestra. Bueno, tengo en mis manos
un libro de Soledad Barruti, Mala leche, el supermercado como emboscada. Y Soledad nos dice: ¿desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla? El chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar con el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Con bebés y niños como clientes y predilectos, las grandes marcas parecen decididas a hacer de la comida una experiencia perfecta, práctica, rica hasta lo adictivo y libre de cualquier sospecha. Para lograrlo cuentan con un arsenal imbatible de aromatizantes, colorantes, texturizantes, vitaminas agregadas, el packaging, rutilantes y miles de millones de dólares invertidos en publicidad. Todo parece diseñado para nuestra comodidad, pero el precio que pagamos por comer sin saber es muy alto. La dieta actual se convirtió en el obstáculo más grande que debemos sortear un niño para llegar sano a la adultez y un adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta tragedia. Sin embargo, hay una industria que, a pesar de las evidencias, no parece dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Qué hacemos entonces? En un viaje que empieza por la mochila de tu hijo y la alacena de su casa, Soledad Barruti desnuda la comida ultraprocesada que amamos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los campos y tambos donde se produce, las fábricas donde se ensambla y los estudios donde se la embellece. Tras recorrer durante 5 años América Latina, el continente más joven del mundo, en el que se libra una batalla por el paladar y la salud de los chicos, Mala leche despliega una investigación inquietante, pero también esperanzadora, que desanda el camino que nos empaquetó. Y junto con científicos, cocineros, agricultores y médicos que están haciendo todo lo posible para recuperar la comida real, muestra la manera de volver a estar bien comidos. Vamos a escuchar entonces el texto de, algunos párrafos, por supuesto, del libro de Soledad Barruti, Mala leche. Comemos muy distinto hoy a como lo hacíamos unas décadas atrás. Entre los hábitos que perdimos hay varias verduras y frutas que hacen que no lleguemos a cubrir ni la mitad de lo que le recomienda por día el Ministerio de Salud. Pero a la vez sumamos unos 7 kilos de galletitas por año, yogur, y 1 o 2 veces al día, y entre los 2,5 litros de líquidos que tomamos solo hay 2 vasos de agua. El resto son jugos y gaseosas. El fenómeno nos impacta a todos, pero mientras que una persona de unos 35 años todavía podría contar cómo fue la metamorfosis que terminó en esta dieta industrial, las nuevas generaciones nacen con un menú radicalmente distinto. Cualquier supermercado dispone de metros de góndolas dedicados a hacer de las mañanas y tardes infantiles momentos bien energéticos, de los almuerzos eventos divertidos, de las jornadas escolares algo más llevadero. El día entero los chicos pueden ser, y muchas veces son, alimentados solos por marcas. Se trata de comida especial que no solemos comer nosotros. Con respecto a distancia, atendemos el exceso de calorías del paquete de 12 galletitas que metemos en su mochila, el azúcar de su gaseosa y los colores de fantasía en sus cereales, y optamos por la opción adulta
de eso mismo. Los productos para chicos delinean un modo de comer que luego los vuelve los comensales con el paladar más quisquilloso de la mesa. Pequeños sabaritas de lo instantáneo y lo fácil. Los comestibles que les gustan son simples, pero a la vez intensos, crocantes, untuosos, dulces, coloridos, ricos por sobre todas las cosas, y que generan lo que un tiempo atrás solo generaban las golosinas. Hacen trepidar al cerebro y al corazón. Hay propuestas clásicas que baten récord. Si se juntan todas las galletitas Oreo vendidas hasta ahora, dan la vuelta al mundo unas 10 veces. Las Coca-Colas saltaron de las mesas de cumpleaños al día a día en botellas de 3 litros. Los Doritos provocan tal impacto que son estudiados como un fenómeno por la neurociencia. Y hay también productos que se lanzan de a miles todos los años con un solo propósito: excitar los sentidos, exaltar el deseo, aumentar el consumo. Los comestibles para los chicos son un programa diario, los 5 minutos que dura cada recreo, placer inmediato y el ingreso al mundo del consumo. Pero para la industria alimentaria, los chicos son mucho más que eso. Distintas investigaciones demuestran que ellos son quienes deciden el 75% de las compras del hogar. También que la comida preferida en la infancia crea emociones que guían la alimentación el resto de la vida. Un chico que vive mágicos domingos en McDonald's será probablemente un adulto que lleve a sus propios hijos a comer ahí, esperando dar, antes que comida, el amor que recibió. Son cuestiones que se configuran muy rápido, ni bien uno empieza a comer. Por eso, para atraer a sus nuevos clientes lo más pronto posible, las marcas tienen desplegado un arsenal. Las ciudades están empapeladas con novedades, los anuncios de comestibles en televisión se multiplican en los horarios donde los niños son la mayoría audiencia. Las películas de Pixar generan grandes licencias comerciales antes de su estreno. Facebook, Twitter y sobre todo Instagram se volvieron un laberinto de fotos y videos que hacen agua a la boca y esconden millones de dólares en inversión publicitaria. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay dentro de los paquetes brillantes con personajes encantadores? ¿Qué comen los chicos con sus galletitas, sus chocolatadas, su jugo y sus comidas congeladas promocionadas como Peppa Pig? Básicamente los mismos, pocos ingredientes como harina blanca, maíz ultra procesado, aceites vegetales baratos, derivados de la leche y de la carne, unos escasos nutrientes sintéticos, bastante sal y toneladas de azúcar. Tanta que hoy cualquier chico de 8 años ya comió las cantidades de azúcar que su abuelo en 80. La alimentación moderna es una industria pujante hecha por fabricantes de cosas que no son comida. Empresas químicas, perfumistas, publicistas y laboratorios que por el mismo precio aíslan y reproducen probióticos y hacen vitamina, hormonas y colorantes. Entre todos manipulan los pocos ingredientes repetidos hasta hacer que cada producto parezca lo que no es. Se trata de un decreto impreso en letras minúsculas e invisibles en los rótulos de cada envase. Si los leyéramos, nos enteraríamos que ni los cereales integrales son muy distintos a los que ofrecen chocolate crujiente, ni las galletitas rellenas de crema son tantos peores que las que parecen de salvados. Entre los yogures y los jugos, el reino de las frutas que se imprimen sobre los envases, diferenciándolos
con contundencia, está creado con colorantes, aromatizantes y jarabe de maíz de alta fructuosa y rara vez con algún rastro de la fruta que se promociona. Sucede hasta con el pan lacteado, artesano, con semillas, light. La diferencia entre uno y otro es un truco perfecto, no mucho más. En algunos casos el propósito es confundir los sentidos, en otros directamente anestesiarlos. Hay productos que, despojados de sus colores y sabores de artificio, no entrarían a la casa. Hamburguesas, salchicha, nuggets, fabricados con el descarte del descarte de una industria que aprendió a reutilizar hasta lo incomible, empaquetarlo con mascotas o superhéroes y despacharlo como si fuera una fiesta. Entonces, esto es lo que pasa. El menú parece diverso, pero es monótono. Pagamos carísimo los ingredientes más baratos y nunca antes se sumaron a la comida diaria y a las cajas en las que las venden, a los plásticos que la recubren, a las latas que se supone la protegen de deterioro, tantos químicos como ahora. Los aditivos son un conjuro, hipnotizan a los consumidores, pero antes a los organismos públicos que se supone deben garantizar la seguridad de quien va a comer, los estudios para su aprobación son frugales y fugaces, se acortan plazos, se saltean pasos y en la mayoría de los casos ya no se hacen. Los aditivos son seguros, afirma la industria, pero no es lo que dicen los investigadores que se dedicaron a estudiar cómo condicionan el consumo, ni las organizaciones civiles que, pruebas de peligrosidad en mano, han logrado quitar varios de circulación, ni los que afirman sociedades científicas que buscan encender la alarma en la población. Comer las fantasías de Willy Wonka no es un problema para porvenir, sino uno que ya detonó entre y dentro de nosotros. Los adultos naturalizamos esta forma de comer como naturalizamos antes vivir tomando pastillas para la acidez, para el colesterol, la jaqueca y cosas peores. Pero el menú industrial es el primer obstáculo que debe sortear hoy un niño para llegar sano a la vejez. Es un fenómeno que podría lograr lo inimaginable, acortar la esperanza de vida de las nuevas generaciones. Desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, el asunto tiene a distintos expertos trabajando. Científicos, políticos, activistas intentan detener la pandemia de la obesidad infantil que ya afecta a más de 40 millones de niños, mientras la estudian como la punta de un iceberg que por debajo trae diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, disfunciones hormonales, enfermedades que solían ser de ancianos y que hoy tienen a la infancia acorralada. El problema excede a quienes tienen kilos de más. Comer y beber regularmente lo que la industria alimentaria tiene para vender no es garantía de salud para nadie. ¿Acaso uno no siempre está sano antes de estar enfermo? Me preguntó uno de los médicos que entrevistó Soledad Barruti y cuando tomó sus primeros apuntes para hacer el libro Mala Leche. Toda comida, también las sucaritas, los postrecitos y la cajita feliz, es un acto agrícola. Producir transforma la naturaleza, asignando a las plantas, a los animales y a las personas roles y lugares. Puede multiplicar la diversidad o liquidarla, construir formas de vida o destruirlas casi todas, crear belleza o lo contrario. Y lo que hacen las marcas, tierra adentro, del encantador, no tiene nada.
Sus producciones son como cualquiera del agronegocio. De un lado, inmensos monocultivos que se riegan con millones de litros de venenos. Y del otro, animales encerrados en granjas, factorías, pollos, gallinas, cerdos, peces, pero sobre todo vacas. Durante meses recorre Soledad Barruti tambos y fábricas de leche y yogur, porque los lácteos son el emblema de la infancia, de la nutrición de una familia y a la vez en formato de leche en polvo que rellena mamaderas o postrecitos, el primer producto ultraprocesado con el que cualquiera se suele encontrar. En todos los casos el origen es el mismo. La leche es la secreción de miles de vacas que viven perpetuamente preñadas, deglutiendo maíz, medicadas hasta el tuétano, mientras son ordeñadas 3 o 4 veces al día. Así los mismos animales producen un 60% más de leche que en el año 1980. Aunque en el camino hacia la superproductividad la leche se convirtió en algo muy diferente a lo que era, ultra pasteurizada, homogeneizada, blanca, nieve, insulsa e inodora, casi imperecedera, hormonalmente más intensa y portadora de nutrientes que jamás había tenido como hierro, fibras y vitamina D. Una fórmula que, si las marcas hacen las cosas bien, empieza a consumirse en los primeros días de vida y va encontrando la manera, las presentaciones y los eslogans para mantenerse obligatoria siempre. El florecimiento de la industria láctea coincide con el de la industria de la comida para chicos y no es casual. A mediados del siglo pasado, la humanidad lanzó el experimento más grande de su historia. Sustituyó masivamente la leche humana por leche de rumiantes. Los bebés se enfermaban o se morían. En busca de que consumieran más nutrientes, se introdujeron las papillas, harinas, vegetales, vísceras, y con ellas comenzó una búsqueda compleja sobre qué debía garantizar el buen crecimiento y desarrollo desde el inicio de la vida. La sola pregunta arrastraba una nueva ideología alimentaria. Los niños empezarían a ser interpretados casi como criaturas de otra especie, una que no sabía comer. Desde el primer puré en adelante había que seducirlos, conquistarlos y hasta engañarlos para que lograran tragar lo que los adultos esperaran que tragaran. Y así crecimos mucho de nosotros. Lo demás fue tiempo, recursos y tecnología. El resultado erigió unas 10 compañías globales que lo fabrican todo. Fórmula para lactantes, jugos, cereales, yogures y varias de las recomendaciones nutricionales que se dan a la población. Lo importante es comer de todo, hay que tener voluntad y moderación, no hay que demonizar a ningún alimento. ¿Y las gaseosas tampoco? América Latina, un continente con una población joven que se espera tenga 800 millones de consumidores en las próximas décadas, en vista por las empresas alimentarias como la Tierra Prometida. Capturar los paladares de los chicos es la manera de tener a todos los clientes posibles del presente y garantizarse los del futuro. Y los daños colaterales de esa misión ya son mensurables. La Argentina tiene la tasa de niños obesos menores de 5 años más alta de la región, pero el programa de nutrición más importante en escuela lo dicta Coca-Cola. En México, donde hay una epidemia de amputados por la diabetes, las gaseosas se colaron en los rituales indígenas y en las mamaderas. En Brasil, en pleno Amazonas,
Las comunidades que hasta hace poco no utilizaban botellas de plástico ven con pavor cómo sus hijos se vuelven el caballo de Troya que ingresa todos los días jugos de colores y bolsas rellenas de snack de moda. En Colombia los bebés están naciendo en talla XL y los adolescentes empiezan a sufrir el festival de cirugías que promete achicarles el estómago. Chile hizo el cálculo y lo anunció en todos los medios. La obesidad les cuesta por año 800 millones de dólares. Curiosamente, en estos mismos países donde surgieron y hoy encuentran su mejor versión, algunos de los alimentos más importantes de la humanidad, como papas, calabazas, porotos, mandiocas, tomates y maíces coloridos diversos que no se parecen nada a los alter egg transgénicos que rellenan y endulzan los comestibles de las góndolas. Esos ingredientes son los que permiten la producción de miles de recetas sanas que las personas como el señor que se entrevistó, Carlos Monteiro, buscan defender. La buena noticia es que como el señor Carlos Monteiro, en cada país hay varios médicos, antropólogos, campesinos, legisladores, cocineros, mujeres y hombres que están intentando generar medidas de protección en ambos sentidos, para que las personas no se confundan en sus compras y para que la comida real mantenga su lugar preponderante en la mesa diaria. La lucha desde estas trincheras es arriesgada hasta lo aterrador. ¿Acaso hay algún conflicto en Latinoamérica que no lo sea? Pero si tienen éxito, la región será otra vez la que transforme la comida del mundo en algo mejor. Se exige el fin de la publicidad dirigida a niños y el marketing inescrupuloso, la impresión de rótulos claros y señales de alarma sobre los productos más problemáticos, el aumento impositivo a la comida chatarra, el fin de los desiertos alimentarios y la garantía de acceso a la comida sana, limpia y justa. Así, querer saber qué había realmente detrás de la Gatorade, Azul Neptuno o los Fruit Loops casi fluo que el hijo de Soledad llevaba casi siempre a fútbol cada semana. Bueno, le llevó varios recorridos en distintos países a conocer personas, a probar decenas de recetas que desconocía y a convencerse de que, aunque pocas cosas resultan más complejas de modificar que los hábitos que abrazamos en nuestra inercia cultural, vale la pena intentarlo, porque al igual que una receta que pasa de una generación a otra, el rescate de la comida real quizás sea el legado más urgente que debamos procurar para los niños. Sí, y bueno, tenemos algunos datos más que los quiero compartir, precisamente del libro Mala Leche. En los últimos 40 años, las vacas lecheras cambiaron un 22% su genoma y producto del encierro se volvieron junto con el maíz la especie más productiva del mundo. Las que descansan en este corral dan hoy un 30% más de leche por vaca que en el año 1990 y un 60% más que en el año 1980. 4 o 5 veces más que los 6 o 9 litros que consumiría por día un ternero. La vida de una vaca lechera es una vida abreviada con grandes concentraciones de estrés y dolor. No bien nace, es separada de su madre, queda aislada durante 3 meses y en ese plazo comienza su adaptación al alimento que no tiene nada que ver con el que debería comer, ¿no? Granos en lugar de pasto. Cuando los productores consideran que la ternera está más fuerte, la pasan a un corral donde aprende a convivir con otras terneras que tendrán su mismo destino.
A los 10 meses es inseminada por primera vez. A los 22 meses se le inducirá su primer parto. Un día después será separada de su ternero y se le extraerá el calostro, que es esa primera leche que brinda inmunidad fundamental para la sobrevida de la cría, ¿no? Entonces ingresará a su fase productiva, 3 ordeñes por día, con descansos intercalados en un corral, y a los 60 días la vaca llegará a su pico máximo de producción, 35 litros diarios. Entonces será otra vez inseminada. 300 días después de ese primer parto, 2 meses antes del siguiente, vivirá lo que se conoce como periodo de seca, un breve descanso antes de otro parto inducido, otra separación, otra fase productiva, otro pico de leche y vuelta a empezar, y así 4 veces, hasta que finalmente esa vaca, exhausta y rota, emprende un viaje más largo hacia su destino final, el matadero. Vamos a ir un pequeñísimo corte y luego vamos a escucharla a Gisela Ruiz Díaz. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Que el viento me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela y les hablo desde Artesana Chivilcoy. En esta ocasión quería comentarles que todas nuestras elaboraciones y las viandas son veganas. Eso quiere decir que son libres de lácteos y libres de productos o alimentos de origen animal. Ustedes se van a preguntar por qué libres de lácteos, porque en realidad no se mata ningún animal para hacer una leche o una manteca. Pero bueno, son varias las razones por las que no cocinamos con lácteos. Una de ellas es el maltrato animal que reciben las vacas para poder producir leche. Sabemos bien que son separadas desde que son muy chiquitas de sus familias, están hacinadas siempre en el mismo lugar, les inyectan hormonas y antibióticos para que nunca se enfermen. Y además de eso, para que estén embarazadas y puedan dar leche, tienen que estar inseminadas artificialmente. Y son ordeñadas varias veces al día para que puedan producir, hasta que ya no dan más y bueno, después las matan. Es terrible el proceso o la producción de la industria láctea. Por eso mismo nosotros no somos partícipe de ese tipo de industria, de ese tipo de alimento, porque no queremos ser parte de eso. Por eso mismo no cocinamos ni nos alimentamos con ningún tipo de lácteos. Tampoco utilizamos lácteos porque bueno, últimamente hay muchísimos estudios que demuestran que los lácteos en el cuerpo del ser humano dan muchísima mucosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que acidifican el organismo. Entonces, al acidificar el organismo, somos más propensos a enfermarnos. ¿Y cómo acidificamos nuestro organismo? Justamente alimentándonos con todos los alimentos ultraprocesados o procesados que nos ofrece la industria alimentaria. Bueno, ahí están la leche, la manteca, la carne, las harinas blancas, la sal de mesa, que también es blanca, el azúcar. Todas esas cosas nos van acidificando nuestro pH y bueno, justamente hacen que nos enfermemos. ¿Por qué nos acidificamos y nos enfermamos? Porque nuestro organismo no tiene descanso. No le damos descanso a nuestro cuerpo para poder detoxificar todo lo que consumimos y de metabolizarlo. Desde que nosotros nacemos, desde que somos chiquitos, que nos dan tanta leche, nuestros intestinos se va formando como si fuera una capa de goma y se van haciendo cada vez más permeables. Entonces, la función del intestino es sintetizar todos los alimentos, las vitaminas, los minerales, que eso pueda pasar y que pueda ayudarnos al organismo a funcionar como corresponde. Pero comemos con tanta frecuencia y con todos estos productos que lo único que hacen es acidificarnos, que el cuerpo no tiene tiempo de poder sintetizar y metabolizar todo eso, porque encima lo que le damos como alimento no le sirve. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar mucosidad, moco, puro moco. Y ese moco se va alojando en distintas partes del cuerpo, por eso empezamos a engordar, nos salen los típicos salvavidas al costado de la cintura, nos sale panza, engordamos las piernas, la papada, o sea, nos empiezan a salir forúnculos, nos empieza a aumentar el colesterol, los triglicéridos, empezamos a tener problemas en los huesos, falta de calcio. ¿Pero cómo falta de calcio? Si yo tomo 2 litros de leche por día, y bueno, justamente por eso, gente que se enferma continuamente está con alergias, problemas en la sangre o en la piel. Entonces, si nosotros pudiéramos sacar de nuestra dieta por lo menos un mes los lácteos, o menos, 15 días, una semana, nos vamos a dar cuenta si alguien sufre justamente de estas cosas, de asma, de sinusitis. Hagan la prueba, o sea, no les va a pasar nada, simplemente van a sacar un producto de la lista de lo que ustedes consumen diariamente y se van a dar cuenta cómo van a mejorar, cómo el cuerpo se los va a agradecer. Hay muchísimos reemplazos para lo que son los lácteos. Hay reemplazos vegetales, como por ejemplo las bebidas vegetales, que se llaman horchatas en realidad. ¿Y en qué consiste? Justamente en preparar una bebida
con semillas, con frutos secos, se puede hacer una leche de avena o de arroz, que también tienen calcio. El calcio está en las hojas verdes, en las semillas, en los frutos secos, en las legumbres, o sea, todo lo que podamos consumir que sea de la naturaleza va a tener todo lo que nosotros necesitemos. O sea, no es que nos tenemos que preocupar, necesito calcio, necesito hierro. Si realmente nos alimentamos con naturaleza, no vamos a tener ningún problema. El tema es el miedo que uno tiene a dejar todas esas creencias, todos esos mitos que nos inculcaron o que crecimos con eso, ¿no? De que si vos no desayunás, te vas a desmayar. Si vos no haces las 4 comidas, te vas a poner anémico. Si vos no tomás leche o no comes yogur, te vas a descalcificar. Y es todo lo contrario. Todos esos productos que nos venden, que nos metieron en la cabeza de que nos hacen bien, no nos hacen bien. Si no, no habría tanta gente enferma y la industria farmacéutica no estaría tan contenta. Mi consejo es que investiguen por sus propios medios. Hoy en día contamos con esta herramienta tan maravillosa que es Internet, donde podemos encontrar lo que queremos en el momento en que queremos, toda la información. Eso es súper valioso. Con respecto a la acidificación que yo comentaba, imagínense que nuestro cuerpo por adentro es oscuro y húmedo. Es justamente lo que buscan los hongos, las bacterias, los virus, los parásitos, y encima acidificado, o sea que es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan consumir todos esos productos que se pudren, que no están metabolizados, que están ahí estancados. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Justamente consumiendo naturaleza, energía biodisponible, verduras, frutas, semillas, frutos secos, granos, legumbres, todo lo que sea de la naturaleza, lo que nos da la madre tierra. Yo les propongo que prueben de eliminar un producto, que lo consumen a diario y que ustedes saben que es mucho, porque no solamente van a ganar un bien en la salud, sino económico, porque son productos muy caros y que realmente cuesta mucho comprarlos. Entonces, si nosotros empezamos a reemplazarlos por frutas, por verduras, nos hacemos nuestras propias bebidas vegetales, el que no sabe nos puede preguntar, o bueno, ya pronto vamos a subir recetas de cómo prepararlas, o bueno, lo pueden buscar directamente en internet, como dije hace un rato. Es tan fácil y la información está ahí, que si uno no lo hace o no se preocupa, realmente es una lástima, porque nosotros, nuestro envase, que sería nuestro organismo, lo tenemos que cuidar. No, nos tenemos que hacer cargo de esto que es nuestro, que somos nosotros, porque no es solamente lo exterior, sino también es lo interno. ¿Yo qué le estoy dando a cómo está funcionando mi riñón? ¿Cómo están funcionando mis pulmones? ¿Cómo está funcionando mi intestino? ¿Cómo los estoy cuidando realmente? ¿O solamente le doy lo que tenga a mano porque como si fuera un tacho de basura? Son todas cosas que tenemos que pensar. Y bueno, mi consejo justamente es sacar un alimento o 2 alimentos que estamos acostumbrados a comer, que son productos industrializados y refinados, y reemplazarlo por fruta, por agua o por alguna verdura, reemplazar el almuerzo, por ejemplo, por fruta o por una ensalada, o el desayuno, porque justamente el desayuno es cuando terminamos de ayunar, es lo que rompe justamente el ayuno. Y eso tiene que ser con algo, con un alimento que sea sano y que tenga energía y que sea liviano. No vamos a estar haciendo un desayuno con café con leche y media luna de manteca, porque vamos a terminar, bueno, dentro de poco en el hospital. Entonces, incorporemos ahora que es la época en verano, que la fruta es muy rica, es dulce, está madura. Aprovechemos a sentir ese sabor, a que nuestras papilas gustativas vuelvan a tener gusto y a poder saborear.
Bueno, nada, mi consejo es ese, que puedan reemplazar una de las comidas que hacemos durante el día, no como colación, sino como comida, ¿no? Reemplazar con fruta o con verdura. Sabemos que la fruta es el alimento por excelencia del ser humano. Justamente hoy hay muchísima gente que se está alimentando solamente de frutas y no tienen ningún tipo de problema, al contrario, hasta rejuvenecieron, porque la fruta es como que es mágica. Así que bueno, nada, les propongo eso, que se animen, que piensen, que se miren en el espejo y digan, no, voy a cambiar. Justamente hoy estamos con la luna nueva en Capricornio y es momento de hacer intenciones de cómo nos queremos ver de acá a 6 meses. Intencionar y que esa intención salga del corazón y que podamos darnos cuenta de que podemos alimentarnos a conciencia, que eso es lo más importante, ¿no? Que podamos alimentarnos y conscientemente. Eso es lo más lindo y creo que es un regalo que nos podemos hacer y no cuesta nada. Así que bueno, les agradezco, Carmen, te agradezco este espacio, les mando un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo. Gracias Gisela Ruiz Díaz de Artesana, gracias amiga, me encanta escucharte, me encanta todo lo que compartís, ¿no? Tenés un crecimiento impresionante, mirado desde todos los puntos, ¿no? Aún el espiritual, que eso es lo que más me gusta. Y sí, por supuesto, bueno, la propuesta es esa, es minimizar los alimentos industrializados y empezar, ¿no?, a tener esa mirada hacia los alimentos de origen natural, todo lo que provenga de la madre tierra, ¿no? Y empecemos a dejar de visitar las góndolas de los supermercados, ¿no? Esos productos que están empaquetados y que en realidad están sin vida y que tiene que ver también con esto de aportar luz, como dice Gise, a mi organismo. Un organismo que somos pura luz, que somos seres de luz, y acá me sale la parte espiritual, ¿no? Necesitamos incorporar más luz, por supuesto, y para ello es tener la mirada hacia todo lo que la madre naturaleza nos ofrece, desde vegetales, semillas, legumbres. Bueno, creo que hoy estamos todo al alcance de las redes sociales y podemos tomar información de ella. Hagámoslo. Esto digamos tiene que ver con querernos un poco más, con empezar a conocernos y a empezar a reconocernos de que somos naturaleza. Nos quedan poquitos minutos. Y bueno, quiero escuchar a mi gran amiga Alicia Espano, astróloga, quien ella nos va a decir, ¿no?, esta importancia de por qué conectarnos con la luna. Hola Carmen, bueno, hola a toda tu audiencia y bueno, vamos a hablar un poquito o contarte un poquito de esta luna en Capricornio, ¿sí?, que justamente va a entrar el 13 de enero. Primero, bueno, explicar un poquito las características de la luna, ¿no? Que todos los que estudiamos astrología la consideramos un planeta, ¿sí?, una luminaria muy importante que rige el signo de Cáncer y que es la energía femenina por excelencia, ¿sí? La luna representa a la mujer que todos llevamos dentro, ya sea hombres y mujeres, ¿sí? Representa un proceso de fusión con lo femenino, es la seguridad emocional, ¿sí? Es la que nos enseña a relacionarnos con el entorno, ¿m? Es la madre principalmente y la mujer, la figura de la mujer, ¿sí? Cómo expresamos nuestros sentimientos y cómo captamos o nos impactan o absorbemos los sentimientos de los otros, ¿sí? Está muy ligada a la infancia, es el lenguaje de las emociones, y la luna tiene que ver con todo lo que es cíclico, ¿sí? Vos fíjate que el ciclo de las mujeres dura 28 días, al igual que las fases lunares, las rutinas,
los hábitos, es decir, todo lo que es cíclico tiene que ver con la luna. Y la luna en Capricornio, bueno, tiene como una mala prensa, porque Capricornio justamente es un signo muy estructurado, de orden, de disciplina, de meritocracia, ¿no? De todo lo que yo logro, de cómo me perciben los de afuera, ¿sí? Lo que yo he logrado, lo que he hecho. Entonces por ahí la luna se siente un poquito incómoda porque va a costar mostrar estas emociones, ¿sí? Entonces, bueno, esta luna en lo personal nos invita a plantearnos nuevas maneras de sustento material, por ejemplo. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito yo para vivir? ¿Sí? Y ahí vamos a tener que romper un poco con las estructuras que traemos de nuestra familia, ¿no? Como esto de que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Bueno, está bien, pero ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero vivir yo? Ese es un gran planteo que tenemos que hacernos, ¿no? El otro sería liberarnos de las cargas, de todo aquello que ya no necesito más, porque ya sabemos que no lo necesitamos, pero seguimos sosteniéndolo, porque no podemos romper esas estructuras, ¿sí? Y bueno, sería como reorganizarnos, como poder reorganizarnos. Así que bueno, es una luna de replanteos y bueno, lo importante es lo que nosotros podamos ir descubriendo de nosotros mismos. Muchas gracias, Alicia. La verdad que les agradezco a todos, ¿no? A todos aquellos que hoy quisieron participar, ser parte del despertar de la conciencia. Soy una agradecida de tener este programa todos los días martes, de estar viva y de tener propuestas para que nos ayuden a vivir un poquito mejor, a cambiar, ¿no? Todo este caos planetario que estamos viviendo. ¿Por qué digo a cambiar? Porque en realidad el cambio se hace individual y luego se lleva a lo colectivo. Primero tenemos que despertar individualmente y para ello la propuesta es traer todos los martes a alguien que realmente está trabajando en ello y que realmente apuesta, ¿no?, a un mundo mejor. Por eso aquí están las puertas abiertas a todos ellos. Son seres de luz, herramientas que van colocando en el camino y que realmente ameritan que tengan este espacio. Les agradezco, les deseo que tengan hermosísima semana, que disfruten del sol, pero también de la luna en Capricornio, que se replanteen, como dice Ali, y que traten de alinearse. Para ello hay que ayudarse mucho con la alimentación. Un alimento denso no nos va a ayudar demasiado a estar alineados y a brillar. Por eso obtengan alimentos sanos, seguros y soberanos. Visiten las huertas, hagan huertas en su casa, aunque sean muy chiquitas, no importa. Conéctense con la naturaleza. Nada más. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado y los esperamos el día sábado a las 15 horas por FM local 103.7. Namaste.